Ya estoy. Buenos días. Eh, pues hoy vamos a ver cómo sale este encuentro. Ando con un poco de dolor de garganta. El tema que vamos a tratar es la astronomía de los antiguos. Quiero decirles que este encuentro tiene el siguiente propósito. Hay una compañera que está escribiendo un libro de historia de México para estudiantes y me pidió algunas reflexiones en torno a la astronomía y a la arqueastronomía del pasado. Y también otros amigos me han preguntado cosas sobre ese mismo tema y creo que, bueno, las estuve juntando y creo que es un tema suficientemente útil e interesante para todos. Ustedes saben que la civilización del México antiguo se destacó por su calendario. El calendario de aquella civilización es el más exacto desde el punto de vista astronómico. Es, de hecho, casi 3 veces más exacto que el calendario gregoriano que usamos hoy. Entonces, si el calendario tiene alta exactitud astronómica, eso significa que antes de aplicar el calendario a la astronomía, los anahuacas ya habían establecido los ciclos de los astros con alta exactitud, porque de otro modo habría que pensar que es una coincidencia el hecho de que el calendario sea tan exacto. Y por supuesto no es una coincidencia, es una búsqueda deliberada que costó mucho tiempo, costó milenios. El calendario se hizo rápido, pero acumular información astronómica costó milenios de observación. De manera que, incluso si no hubiera quedado ninguna evidencia astronómica o arqueoastronómica, es decir, aplicada a la arqueología, incluso si no se hubiera conservado ninguna evidencia, tendríamos que concluir que los antiguos mexicanos le prestaron mucha atención a la astronomía y que por su exactitud fueron probablemente la civilización del pasado que más claramente entendió el movimiento del sistema solar, por lo menos. Así que la evidencia nos responde a una pregunta que siempre me hacen, y es ¿qué pruebas tenemos o cómo sabemos que realmente era una civilización de alto vuelo astronómico? Sin embargo, hoy me voy a referir a temas mucho más específicos que prueban este asunto. Quiero hablarles primero de un modo general. Fíjense que si ustedes miden, por ejemplo, la superficie de la Tierra en kilómetros, eso les va a dar una cantidad, les va a dar, digamos, 40.000 kilómetros de circunferencia, por poner un ejemplo. Si ustedes midieran la superficie de la Tierra en leguas, eso les daría otra cantidad. Si la midieran en codos egipcios o en unidades de medida mesoamericanas, eso les daría otra cantidad. Por lo tanto, el resultado de las mediciones astronómicas en números depende de la unidad de medida que se use. No existen, digamos, expresiones científicas puras, completamente abstractas. Eso es una imagen que se hacen quizás los científicos, pero no es así. El solo hecho de pensar significa que estamos haciendo uso de una facultad cultural, y todo lo que pensemos, todo lo que entendamos, todo lo que razonemos y todo lo que expresemos, por supuesto que tiene un formato cultural. Así que cuando hablamos de astronomía mesoamericana o anahuac, estamos hablando de astronomía cultural, exactamente igual que si hablamos de astronomía moderna. La astronomía moderna está cultural como cualquier otra. Todas las astronomías y todas las ciencias que se han desarrollado a través de la historia pretenden responder algunas preguntas básicas, sobre todo qué es lo que hay, cómo es que se desarrolla eso que hay, cómo es que se mueve, y si viene al caso averiguar también por qué. Así que vamos a salir de la arrogancia cultural que nos hace pensar que nosotros tenemos ciencias puras y los demás no. Esto es absolutamente falso. Primero, porque nosotros no tenemos ciencias puras, no existen las ciencias puras. Y segundo, porque los antiguos, tanto en América como en Asia, como en África, en todas las civilizaciones que ha habido, tenían las mismas curiosidades que nosotros hoy, y había gente suficientemente inteligente como para canalizar la investigación de una manera objetiva. Así que la objetividad en el planteamiento de las cosas es lo más cercano que tenemos
a una descripción pura de los fenómenos. Cuando tratamos de entender el alcance de la astronomía en Anáhuac, enfrentamos el problema de que no conocemos bien las unidades de medida. Las unidades de medida con las que se enfrentaron al cosmos y lograron meterlo en ciclos y lograron coordinar esos ciclos para, digamos, entender de dónde surgen, por qué, cómo se articulan entre sí. Esas unidades de medida prácticamente son desconocidas. La unidad de medida fundamental de la astronomía era el calendario. Llamo la atención a quienes estudien, a los jóvenes que están estudiando ahora antropología, historia o cualquier disciplina científica relacionada con el México antiguo, a que estudien calendario. Pero no estudien calendario a través de fuentes académicas. Las fuentes académicas llevan 100 años de atraso en calendario. Estudien calendario real a través de investigaciones modernas. O si quieren, mejor todavía, estudienlo directamente en las fuentes arqueológicas. Pero no pasen a través del tamiz de la academia, porque la academia en ese particular es un saco de prejuicios. Simplemente no les va a servir para adelantar. La prueba de que estamos empleando bien el calendario de Anáhuac es que empezamos a entender la información que recibimos a través de las fuentes arqueológicas. Y nuestras deducciones y nuestras conclusiones coinciden con lo que dicen las fuentes. Si nuestras conclusiones no coinciden con lo que dicen las fuentes, tenemos que rehacer otra vez la investigación. Nada de decir, no, es que los antiguos estaban perdidos, no sabían ni lo que decían y por eso hoy yo no los entiendo. No, eso es una tontería. Y eso es lo que se dice en la academia. Y eso es lo que se dice en la tradición. En la tradición mexica penosamente se dice, todas las fechas de los antiguos estaban equivocadas menos una. Por favor. Todas estaban equivocadas menos una. ¿Por qué? Porque yo solo entiendo una. Sacamos de ese saco de prejuicios que tiene un origen racial y ahora ya son prejuicios culturales. Salgamos de eso. Si tu investigación te lleva a repetir lo que dice la fuente arqueológica, vas bien. Si no coincides con la fuente arqueológica, tienes que empezar de nuevo. Y es mejor que lo sepas. Y en eso consiste el espíritu científico. En no dar por concluido un asunto hasta que lo comprobemos. Y la comprobación del calendario de Anáhuac, como de la astronomía, como de cualquier cosa referente a Anáhuac, son las fuentes arqueológicas de Anáhuac. Pongo un ejemplo. Varias fuentes dicen que el día, el tonal, empezaba a la medianoche. Tienes que enfrentarte con ese hecho. Si tu hipótesis te dice no, que empezaba al mediodía, no, que empezaba cada cuarto, está bien, muy respetable tu hipótesis, pero tienes que enfrentarte con el hecho arqueológico. Hay otra fuente que te dice, dos fuentes que te dicen, también empezaba al mediodía. Tienes que enfrentarte con ese hecho, no importa que tu hipótesis diga que solo empezaba a la medianoche. Es decir, aceptar los hechos arqueológicos y no ceder, no descansar hasta que los expliques, hasta que encuentres un sistema. Lo que vamos a trabajar hoy, aquí muy brevemente, son evidencias. No quedó constatado el modo como los antiguos llegaron a estas explicaciones. Así que me adelanto a una pregunta que me hicieron y digo lo siguiente. No aparecen en Anáhuac, por lo general, no aparecen descripciones exhaustivas, complejas, de cómo hacía la astronomía. Lo que aparecen son los datos finales, los resultados. ¿Ves? Si, por ejemplo, aparece un mecanismo que te permite medir la duración del año de la Tierra con una exactitud de 3, 4 decimales, eso significa que hubo un proceso de investigación primero. Y ese proceso partió de la observación astronómica. Después de elaborar herramientas para poder afinar esa observación y elaborar un sistema de escritura o un lenguaje en el cual reflejar estos datos. Libros, etcétera, tradiciones, escuelas. En otras palabras, el solo hecho de que encontremos la medida del año nos indica que hubo investigación astronómica. No necesitamos conocer esa investigación. No necesitamos que una fuente nos diga, mira, fulanito se sentó, hizo esta cosa y lo otro y lo otro. Eso no lo necesitamos. Lo que tenemos es una conclusión, un resultado. Ahora bien, vamos a aplicar este criterio a todo lo que vamos a platicar hoy. Las evidencias van a ser el funcionamiento del calendario que recoge la astronomía. Y por otro lado, los monumentos y los trazos de ciudades de México antiguo, porque estaban hechas como orientación astronómica. Así que si te encuentras un monumento que tiene determinada orientación y determinada finura, determinada exactitud, eso da fe de que quienes lo construyeron tenían determinado conocimiento.
Vamos a empezar con la primera pregunta, ¿te parece? ¿Puedes leerme la primera pregunta? Sí. Sí. Es relación del ciclo de Venus, ¿cómo se mide? Mira, agradezco a Santiago que me transmitiera esta pregunta. Vamos a redondearla. ¿Cómo se mide el ciclo de Venus? Para empezar, ¿cómo se consideraba a Venus? ¿Y qué significa ciclo? El calendario de Anáhuac no era tan simple como el nuestro, que únicamente mide un día detrás de otro. Con el sistema gregoriano nosotros no podemos saber por la fecha por dónde va un astro. Ni siquiera podríamos saber por dónde va la luna, un astro tan inmediato. Lo más que podemos saber por la fecha es que se está concluyendo un año terrestre. Por lo tanto, el calendario de Anáhuac está medido, el calendario gregoriano se mide por el año terrestre. Si se está acercando de nuevo el 1 de enero, tú sabes que ya han transcurrido casi 365 días. Luego, un calendario basado en el año estacional de la Tierra. El año estacional está marcado por el movimiento aparente del Sol en el horizonte. Así que el Sol delimita unos ángulos en el horizonte. Primero te sale por aquí, va corriendo y después termina saliendo por allá y regresa. Hay un momento que sale por el medio, son momentos de equinoccio, y momentos que sale bien alejado de ese centro, son momentos de solsticio. Ese ir y venir del Sol aparente en el cielo marca el año terrestre. La verdad es que ese es un movimiento fácil de observar. Si tú, por ejemplo, desde un templo, desde una casa, desde una piedra, si quieres, te trazas una línea recta hacia una montaña que hay en el horizonte y mides cuando el Sol va y viene por ahí, cuando vuelve a aparecer ahí en esa cima, ya mediste el año terrestre. Luego, la medición del año terrestre en sí es sencilla y eso ocurrió desde el Paleolítico. Hay evidencia en los monumentos que quedaron en Europa, en algunas partes de Asia, que son alineaciones de piedra, que dicen que aquellas personas sabían manejar por lo menos los ciclos del Sol y de la Luna, y con bastante finura. ¿Por qué? Porque no es una observación difícil. Hoy nos asombramos pensando, los paleolíticos ya hacían, sí, está bien, pero eran seres humanos, ya tenían un cerebro como el nuestro, tenían tiempo para investigar, podían ver el cielo con comodidad, no como ahora, y tenían curiosidad científica, por supuesto. Que aplicaron ese conocimiento a asuntos rituales y religiosos, cierto, nosotros también lo hacemos. Aquí mismo, delante de nuestras narices, se está desarrollando una pseudociencia llamada diseño inteligente, de personas que aprovechan la astronomía para explicar sus creencias religiosas. Entonces, eso pasa en todas las culturas. Ahora bien, el calendario de Anáhuac no solo se basaba en el año terrestre, también se basaba en el año de Venus. Vamos a distinguir el concepto de año literal del planeta Venus, o el tiempo que le toma dar la vuelta al Sol, y el año aparente o sinódico de Venus. El año literal de Venus son 224 días terrestres. Para Venus no llega ni a un día, pero para la Tierra son 224 días. Esto es porque Venus rota muy lentamente en torno a su eje, mientras tanto ya la Tierra dio un montón de vueltas. Así que cada 224 de nuestros días, Venus le dio una vuelta al Sol. Lo voy a dibujar. Aquí tenemos el Sol, aquí tenemos a Venus. Bien, este ciclo es de 224 días. Y aquí tenemos a la Tierra, cuyo ciclo es de 365 días. Si la Tierra tuviera el mismo ciclo de Venus, para eso tendría que estar a la misma distancia del Sol, por supuesto se alinearían, cada vez que pasara un año se alinearían con respecto al Sol. Pero la Tierra tiene un número diferente de días en su ciclo. Esto significa que cuando Venus hace un año completo y vuelve a alinearse aquí, la Tierra todavía no ha completado su año. La Tierra está por acá. Bien, está a 3/5 de su año. Venus vuelve a rotar, completa un segundo año y la Tierra anda por acá. Es decir, en total tiene que pasar 8 años terrestres, 8 por 365 días,
para que de nuevo se empaten Venus, la Tierra y el Sol. En ese transcurso, aparentemente a la vista, Venus ha dado 5 vueltas. Por lo tanto, el año de Venus es, multiplicas esto por esto, entre estos, 584 días. ¿Ves? Así que el año aparente de Venus es de 584 días, cuando el año real es de 224. Esto establece la siguiente proporción: 5, 8, 13, donde el 5 representa el año sinódico de Venus, el 8 representa el año trópico de la Tierra y el 13 representa el año literal de Venus. ¿Ok? Esta proporción es fundamental dentro del calendario para estudiar a Venus. Podemos quitarle este término y sigue siendo la constata. Es una ecuación, de hecho, es una fórmula que nos permite ubicar a Venus en un momento dado en el cielo. Si nos preguntan, a ver, cuando caiga el tonal tal del año más cual, ¿por dónde va a estar Venus? Bueno, esta fórmula nos dice por dónde va a estar. Quiero decirles que hay un piquito, hay una fracción de día, un 0.08 de día que se va acumulando cada cierta cantidad de tiempo. Y esa acumulación determina un ciclo superior, pero por ahora no nos metamos en esto. ¿A dónde voy? Si incorporamos este número, el 13, como parte de la fórmula, entonces surge un problema. Para saber que en 5 años aparentes de Venus, en realidad hay 13 años literales, los antiguos tenían que conocer que Venus gira para el interior del sistema solar con respecto al Sol y tenían que conocer que el Sol está en el medio. Por lo tanto, que Venus y la Tierra en realidad rotan alrededor del Sol. Solo así puedes convertir el 584 en 224. ¿Ves? ¿Hay pruebas de que conocieran este fenómeno? Bueno, si la presencia del número 13 obsesivamente relacionada al ciclo de Venus no es una prueba, entonces ¿qué cosa lo es? ¿Ven? No hay un documento que diga, lo voy a medir así, no. Encontramos ya los resultados, los números asociados al ciclo. Ahora bien, si fuera solo este fenómeno yo lo dejaría en duda, pero es que hay otros elementos en la arqueastronomía y la astronomía mesoamericana que dicen que casi con total seguridad ellos sabían, primero, que la Tierra rota sobre sí misma, segundo, que se traslada en torno al Sol, y por supuesto tenían el orden relativo de los planetas, porque eso depende de observar sus duraciones aparentes. Ahora, ¿cómo integraban a Venus culturalmente? Venus no solo significaba una piedra que se mueve por el cielo, no es eso. Venus era un emblema. No estoy diciendo que Venus fuera Quetzalcóatl, sino que era el emblema de Quetzalcóatl, de Kukulcán, la serpiente emplumada. Era el emblema. Representaba, por lo tanto, esa dimensión humana que nos permite romper la inercia de las edades y entrar en una nueva fase civilizatoria. Eso es lo que significa la serpiente emplumada. Por eso se representa como una serpiente, un animal que muda su piel, que deja sus cascabeles, que va acumulando cascabeles conforme pasan los ciclos. Fíjense, rompe esa vieja piel y de pronto se proyecta de nuevo y se proyecta como una serpiente con plumas, con alas, capaz de volar, es decir, evoluciona. Eso es la serpiente emplumada. En otro momento hablaremos un poco más de esto porque pertenece a la historia y la teología toltecas. Pero brevemente les puedo decir que Venus simboliza la facultad que se ha visto a través de la historia humana de romper la inercia de las edades. ¿Realmente hay una influencia del planeta sobre la Tierra en tal sentido? Se puede observar una relación entre la posición de Venus y la historia. El asunto es bastante sutil. Por espíritu científico no puedo decir no. El no cabe en el espíritu científico. Lo que cabe es, bueno, vamos a verificar. Por otro lado, sí hay unas pautas muy interesantes que estudiaremos en su momento que tienen que ver con la aparición de los profetas de la serpiente emplumada. Un profeta no es nada. Lo que importa es un pueblo que lo reciba. Lo que importa es gente que esté dispuesta a entender ese conocimiento, a atesorarlo. Es decir, de cuando en cuando surgen personas iluminadas, eso pasa todos los días, cuyo mensaje no trasciende porque no ha encontrado un lenguaje de transición.
Pero si el pueblo está capacitado, si el pueblo está maduro, entonces sí trasciende ese mensaje y hablamos de un ciclo mesiánico, avatárico, un ciclo de la serpiente plumada. Sí se puede encontrar una relación clara entre la posición de Venus y la posición de la Tierra en ese momento. Mi impresión, y no les voy a dar más pruebas de esto, porque quisiera dedicarle todo un tema, es que así como es un hecho que evolucionamos bajo la influencia de la Luna y por lo tanto la Luna tiene una gran presencia en el ciclo reproductivo y en ciclos hormonales y en estados de conciencia del ser humano y de muchos animales, también es un hecho que nuestro planeta evolucionó amarrado a Venus, a tal punto que Venus en una fase dada presenta siempre la misma cara a la Tierra, es decir, hay un efecto de anclaje de marea se llama esto entre la Tierra y Venus, es una cosa sorprendente. No crean que estos números tan simples son casuales, en la naturaleza no hay casualidades de este tipo. Si los números son tan simples, es decir, si la sincronización entre la Tierra y Venus se puede resolver con los números 5, relación 8, eso significa que hay una relación física, no estoy hablando de cuestiones metafísicas ni místicas, entre ambos astros. Y obviamente toda la vida que ha evolucionado la Tierra también tiene esa relación. Ahora, no quiero meterme un poco más adentro en esto porque podría entenderse como astrología y no quiero hablar de ese asunto. Solo decirte que Venus era muy importante desde el punto de vista cultural porque el calendario no solo se basaba en el año de la Tierra, se basaba en la combinación del año de la Tierra con el año de Venus. Cuando tú combinas estos elementos, esto que ves aquí, te produce lo siguiente. Por supuesto, el primer ciclo que deriva de la presencia de Venus en el calendario terrestre es de 8 años. Ese ciclo se llamaba Inestirwa, que Sagún traduce buscar ventura, pero literalmente se compone de cubrirse de ceniza. Llenarse de ceniza, porque se embadurnaban de ceniza para significar que Venus llegó a la misma posición relativa respecto a la Tierra. Ahora bien, en este ciclo empieza a haber un problema, como ya les dije, y esto es muy breve. El ciclo real de Venus no es de 584 días, sino de 583.92 días. Por lo tanto, se va acumulando un 0.08%, un 0.08 de día en cada ciclo de 584. Esto se empieza a acumular y a los 104 años ya son 5,2 días, a los 1040 años ya son 52 días o un quinto de Tonalpohualli. Así que el ciclo de Venus determina el ciclo de 1040 años y por supuesto su multiplicación por 5, que es el ciclo de 5200 años. El ciclo de 1040 años es el de sincronización literal del Tonalpohualli o del ciclo de 260 días con el 375.25, con el ciclo de la Tierra redondeado a .25. Esto se me sincroniza cada 1040 años. Es decir, el ciclo de 1040 años es la constatación de la diferencia entre el año terrestre ajustado a .25 y el año vago, que solo tiene 365 días. Por otro lado, el ciclo de 5200 años, al que llamaban Tonatiuh, Sol, es una edad de importancia astronómica. Se forma, por supuesto, de ese residuo de 52 días que me quedan a los 1040 años multiplicado por 5 para completar 260 días. En otras palabras, solo hasta los 5200 años encuentro que el Tonalpohualli y el año de la Tierra se me sincronizan con el año de Venus. Ahora, esto es solo la quinta parte de un ciclo superior que se llama ciclo de precesión de los equinoccios. Y es la razón por la cual los soles eran 5, no 4 ni 6, eran 5. 5, ¿por qué? Porque si multiplicas esta edad por 5 te va a dar los 26.000 años que dura el ciclo de precesión de los equinoccios. El ciclo de precesión de los equinoccios es tan sencillo como esto. Ya se los he dicho varias veces, ustedes saben que la Tierra está inclinada en su rotación, es decir, su inclinación hace un movimiento, va rotando, el eje de la Tierra apunta hacia esta estrella. Hoy, bueno, dentro de 13.000 años va a apuntar hasta esta otra estrella y vuelve a regresar. De manera que en la apariencia, a la vista, es como si la bóveda de estrellas rotara en torno a la Tierra. Es que los equinoccios van saliendo un poquito antes, hay precedencia.
Esto se debe a que el ciclo de traslación de la Tierra en torno al Sol dura un poquito menos si lo mides por el Sol que si lo mides por el marco de estrellas debido a esta rotación. Un poquito menos son unos minutitos de diferencia, pero se van acumulando. Y a los 26.000 años representan un año entero. Así que 26.000 años medidos por las estrellas equivalen a 26.001 años medidos por el Sol. Ahora bien, ya nos fuimos un poquito lejos, vamos a puntualizar. Venus era fundamental para los anahuacas desde el punto de vista simbólico y religioso. Por supuesto lo recogieron en el calendario en realidad era solar venusino, no solo solar. Y la medida del ciclo de Venus da fe de la capacidad astronómica de los anahuacas. Obviamente sabían cómo se movía Venus, no confundían Venus de la mañana con Venus de la tarde, sabían que es el mismo astro en dos fases, y sabían por qué esas dos fases, y tampoco se reducían al extremo de pensar que eran astros diferentes, como pasa por ejemplo con las tradiciones que tienen a un dios y a un diablo. Dios y diablo son las dos fases de Venus. Por eso la Biblia le llama a Satanás la estrella de la tarde, y en cambio a Jesús le llama la estrella del alba. Quienes elaboraron ese simbolismo, no estoy diciendo que los escritores bíblicos no supieran cómo era el ciclo de Venus, sino que quienes elaboraron el simbolismo en un principio no lo sabían y por lo tanto dividieron el astro como si fueran dos astros, uno bueno y uno malo, y se salieron con una doctrina dualista. Nada de eso existía en Anáhuac. ¿Alguna otra cuestión? Sí, la siguiente sí. Sí. Es influencias del Sol en la sociedad prehispánica. A ver, el Sol nos influye a todos por igual, prehispánico y no prehispánico. Es tan fuerte su influencia que sin esa influencia no existiría la vida probablemente en la Tierra. Así que hay una influencia obvia, y es que el Sol es la fuente de la mayor parte de la energía que tenemos en la superficie de la Tierra. Además de eso hay una influencia a través del símbolo. El Sol simboliza. No es solo que ilumine, no. El Sol además simboliza la iluminación. De modo que vamos pasando de lo físico a lo psicológico, a lo abstracto, incluso a lo nahuálico si tú quieres. El Sol se llama en náhuatl Tonali. Este sufijo significa que porta o que lleva esto, la tona. La tona es la luz, el calor, la energía. Pero cuando esto lo convertimos en pasivo tonalo y después los volvemos a sustantivar como tonali, se convierte en el mundo visible, el mundo de manifestación. Así que el Sol también representa lo que podemos ver. Luego, en el simbolismo nahuatl, el Sol no solo es el Sol, sino es el emblema de todo lo que podemos percibir, sea con la vista, con el olfato, con la razón, con la mente, con las facultades mentales. El Sol es el emblema del alcance de nuestra percepción. Todo lo demás, todo lo que no alcanzamos a percibir, que créanme que es muchísimo más que lo que percibimos, recibía el nombre de Nahuali, de la raíz Nau, que quiere decir obviamente invisible, oculto. Así que sacamos también de supersticiones populares y de la propia academia de que el nahual es un animal. No, si fuera un animal le pondrían un nombre que signifique animal. En cambio le pusieron un nombre que significa lo oculto a nuestros sentidos. Son proposiciones filosóficas. De un modo más directo, bueno, el Sol tiene ciclos. Va variando muy poco, la variación es mínima, pero el impacto es tremendo. Va variando su cantidad de radiación sobre la Tierra a lo largo del tiempo. Y esto, por supuesto, afecta nuestra capacidad de producir alimento, de encontrar alimento. De hecho, variaciones largas de millones de años podrían incluso estar detrás de el comportamiento de la vida como un todo en el planeta. Pero vamos a atenernos a lo que los anahuacas podían percibir. El calendario de Anáhuac tiene una parte donde divide el Sol, el ciclo de 5.200 años, en cuatro bloques
es marcado, por supuesto, por los rumbos, por los elementos. Estos bloques son de 1300 años. Y no parece casual que se haya encontrado que hay un ciclo de radiación solar de 1300 años. Quiere decir que durante la mitad de ese tiempo hay más radiación que durante la otra mitad. Y esto significa que durante la mitad de ese tiempo hay más alimento. Después empieza a haber hambre. Este ciclo se ha aplicado a la historia y se ha encontrado que está relacionado con periodos de desintegración de civilizaciones o con periodos de esplendor. En Anáhuac esta relación es nítida. Se cumple de manera literal porque al no tener vecinos con los cuales interactuar, los anahuacas reflejaban de manera muy nítida todos los movimientos naturales. Así que sí, el Sol tiene influencia sobre nosotros, sobre todo a través de la historia, en el ciclo de concentración y dispersión del poder, que se nota principalmente en las civilizaciones de Anáhuac y el Tahuantinsuyo, y de manera mucho más suavizada, pero también en las del Viejo Mundo, porque finalmente afecta a toda la Tierra. ¿Cómo midieron el ciclo del Sol? Bueno, el año solar era la base del año. Tenían una duración de 18 veintenas más 5 días, más un día entero en cada cuadrienio. Estamos hablando de una buena medida del ciclo solar, más además un mecanismo llamado cambio de cargadores, por el cual comenzaban el año 521 de la serie con retroactividad de 4 días. Hombre, hablamos de una exactitud impresionante en la medida del ciclo del Sol. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Aquí están haciendo una pregunta en el sí. chat. Dice Deuteros Carlos García. ¿En qué medida de tiempo cíclico regresan los avatares de Quetzalcóatl? Quiero dedicarle un tema entero, una clase entera a este tema de cuándo regresan los avatares. Brevemente te puedo decir que aparecen a través de la historia de Anáhuac, aparecen cada 1040 años. ¿Ok? Cada 1040 años. Y en el caso de Seacat Topitzin, que queda suficiente evidencia biográfica, encontramos que no solo aparece una vez que se cumple ese ciclo, sino que además trata de cumplir el ciclo. Por eso se hizo matar a los 52 años. 52 años es el módulo de 1040. Es decir, 1040 entre 20 signos te da 52. De manera que había clara conciencia de ese ciclo. Y también de su hemiciclo, el hemiciclo de 520 años. Todo esto quedó reflejado en las crónicas. Voy a traerles la descripción del impacto que recibieron los anahuacos cuando llegaron los españoles, que es muy diferente de lo que dicen las crónicas españolas y de lo que dicen los académicos hoy. En absoluto lo confundieron a Cortés con Quetzalcóatl y a los españoles con ángeles. No, en absoluto no ocurrió eso, ocurrió lo contrario, y eso quedó recogido en las fuentes de Anáhuac. Con esto no estoy diciendo que una o dos generaciones más tarde los anahuacas ya convertidos al catolicismo participaran en esas historias, en esos mitos que creó la colonia para justificar la invasión. Este tema, si me permiten, lo reservamos para más adelante porque es demasiado amplio. ¿Sí? Otra pregunta de la lista. Sí. ¿El paso de Júpiter tiene influencia? ¿Cómo se medía? Así es, esta es una pregunta de Carmen y de Santiago. Miren, Júpiter tiene una característica notable, su año aparente. Bueno, en realidad Júpiter demora 11 años en darle la vuelta al Sol, por eso muchos científicos, yo creo que la mayoría, está de acuerdo en que existe algún tipo de influencia entre la traslación de Júpiter y el ciclo de manchas solares. Parece demasiado casual que midan lo mismo. Por otro lado, Júpiter es muy grande. Júpiter representa casi toda la masa del sistema solar quitando al Sol. Y sí, hay una influencia. De manera que, para empezar, es un planeta fundamental. Acá en Anáhuac le llamaban Tezcatlipoca. En el Viejo Mundo, no sé, los latinos le llaman Júpiter, Zeus le llamaban los griegos. Y si nos vamos a cualquier cultura de la Tierra, vamos a encontrar algo muy interesante. Le daban el nombre de el dios más grande del panteón. El más grande del panteón. Aunque a la vista, Júpiter no se ve más grande que Venus. Venus se ve mayor que Júpiter, a la vista. Pero parece que los antiguos no eran tan ingenuos como para decir, este mismo dale. No, espérate un momento. Ese astro
tiene una influencia mayor, por lo tanto debe ser más grande, por lo tanto recibe el nombre del principal de los dioses. Lo mismo ocurría en Anáhuac. No es casual que Júpiter se relacionara con Tezcatlipoca. Me pregunto, ¿realmente sabían que es el más grande de los planetas? Con mucho. Y el más pesado. ¿Sabían eso? Si alguna persona con formación científica tiene pruebas de que no lo sabían, les ruego que me las haga llegar para salir de dudas sobre eso. Pero tiene que ser pruebas de que no lo sabían. No que a mí me parece que no lo sabían, porque la prueba que yo estoy teniendo es que siempre se le da el nombre del más grande de los dioses al más grande de los planetas. Pues bien, otra característica extraña de Júpiter es que su ciclo aparente, su ciclo sinódico de traslación es de 399 días. En realidad 398.9, 399 días. Y esto es muy cómodo, muy fácil de redondear al segundo orden de conversión vigesimal, que es de 400 días. ¿Ves? En otras palabras, si yo cuento por veintenas, cuando llega el día número 401, puedo considerar que se reinicia el ciclo de Júpiter. Es sumamente cómodo de medir. Piensen que, por ejemplo, el número 400 se escribe así. 400. Se escribe así, con dos ceros, tal cual. Esto se vuelve a repetir. Pongo otro punto aquí, en el siguiente ciclo. Y aquí tengo otra vez a Júpiter prácticamente en la misma posición, con un día de diferencia. Con un día de diferencia. Por lo tanto, tiene que pasar 400 por 400 y ya corregí ese día de diferencia. En otras palabras, el ciclo de Júpiter es excelente para medirse. Es tan bueno para ser medido con el sistema vigesimal, no con el nuestro, pero sí con el Anahuac, que uno se pregunta hasta qué punto realmente Júpiter influyó en el calendario de la astronomía de Anáhuac. Bueno, lo que te puedo decir es que en ese calendario hay, de hecho, 4 cuentas principales. La cuenta civil, que es el año de la Tierra mezclado con Venus. La cuenta profética, que se sigue basando en el año de la Tierra, pero tiene otro sistema. La cuenta larga, que se basa en un año artificial de 360 días. Y la cuenta joviana, que recibe su nombre de Júpiter precisamente, que se basaba en un año de 400 días. En otras palabras, ese año, en lugar de tener 18 veintenas más 5 días al final, tenía de plano 20 veintenas. Ese año quedó muy bien representado en un libro llamado Anales de los Cachiqueles y en dos documentos más de los cachiqueles y los quichés. De manera que había toda una cuenta de calendario, toda una división del calendario dedicada a medir el año de Júpiter. Ahora no les quiero hablar más de esto porque requeriría hacer cálculos y cosas, pero el año de Júpiter es excelente para medir ciclos largos de la historia, sobre todo en combinación con el año profético. Estos dos, el año profético, la cuenta profética y la cuenta joviana, han sido muy despreciados, prácticamente no han recibido investigación, pero son claves. Si hay estudiantes acá de antropología e historia, les digo que en esta relación entre el año de Júpiter y el año profético se encuentra el punto cero de la cuenta larga. Cuando estudiamos las cosas de Anáhuac tenemos que contextualizar. No es que simplemente, ¿dónde está el punto cero de la cuenta maya? Debe ser este o este o este o este. Tenemos 160.0 y ninguno coincide. A ver, un momento, contextualiza. Observa el contexto. Por supuesto que había correlaciones internas en este calendario, era un solo calendario. Si aprendes las demás versiones, va a salir brillando el punto cero. Luego, ese punto esto es una cosa que quiero platicarles otro día, pero esto de que no se sepa dónde empieza la cuenta larga es vergonzoso. En realidad no describe problemas del sistema calendárico, sino problemas de la metodología actual de estudio. Yo insisto en esto sin ánimo de humillar ni de despreciar a nadie, pero es que hay que cambiar la metodología. Metodologías coloniales no nos sirven para entender a Anáhuac. ¿Alguna cuestión más? A ver. Sí. Hay otra pregunta aquí en la lista.
La ubicación geográfica era determinante para la construcción de los templos por su función como centro astronómico. Con esta pregunta entramos en arqueoastronomía. ¿Qué función tenían los templos con relación a la astronomía? Arqueoastronomía es el nombre que se le ha dado desde los años 70, 80 fue cuando empezó a crecer eso, a un tipo de estudio de las culturas antiguas. Yo me acuerdo cuando salieron los primeros artículos, era niño y yo los leía, sobre la arqueoastronomía de Stonehenge allá en Inglaterra y de otros monumentos de Europa, donde se veía que las piedras fueron alineadas para facilitar, eran herramientas, eran literalmente herramientas de trabajo astronómico. Entonces, si esta piedra te limita, te dice hasta aquí va a llegar la luna en un momento y hasta acá es el otro límite y aquí va a aparecer en el día del paso cenital. Hombre, estamos hablando de herramientas en sentido literal, herramientas muy costosas, costaban el presupuesto de los estados de aquella época. En otras palabras, la investigación astronómica era valiosa para ellos. No habían descubierto maneras más eficientes de hacerla como tenemos hoy, pero eso no significa que no tuvieran las mismas ganas, e incluso más ganas que nosotros, porque hoy no invertiríamos el presupuesto de un estado para construir un simple telescopio, y en esa época sí lo hacían. Pues bien, cuando la arqueoastronomía empezó a estudiar a Mesoamérica, encontró su paraíso. Llegamos a una civilización que era astronómica por todas partes, y que no solo eso, sino que además tenía monumentos por todos lados, monumentos bien hechos. No eran simples alineaciones de piedra, eran monumentos con ángulos muy precisos, con ventanas, con nichos, que te permitían medir con absoluta precisión los fenómenos astronómicos. Y monumentos en abundancia, hablamos de miles de monumentos hoy catalogados que tienen orientación arqueoastronómica. Las ciudades enteras tenían orientación arqueoastronómica. Así que al llegar a Mesoamérica, la arqueoastronomía de pronto se refundó y encontró un problema. Se los digo porque participé durante mucho tiempo en las sesiones del Seminario Permanente de Arqueoastronomía de la ENA, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y siempre se llegaba a un límite en la exposición, en la investigación, el calendario. Si no manejas calendario, no puedes hacer arqueoastronomía mesoamericana, porque a lo mejor estás viendo cosas interesantes que no lo eran para los antiguos, y al revés, estás perdiendo cosas interesantes de los antiguos que no vemos. ¿Por qué? Porque tenemos un diferente sistema de medir el tiempo y además un diferente sistema matemático. Si pensáramos, por ejemplo, en veintenas, encontraríamos relaciones en los monumentos de Anáhuac que con un pensamiento decimal no vamos a encontrar. Y por supuesto, esto se aplica todavía con más autoridad al tema del calendario. Piensa en una cosa, esta es una cuestión básica. Si tú quieres hacer astronomía, primero necesitas una pauta temporal, un calendario suficientemente fino como para poder ubicar una estrella, un planeta, en un momento dado del tiempo. Si yo no puedo ubicar los astros en un momento dado del tiempo, entonces eso no puedo hacer astronomía. Pero también necesito una pauta espacial. A mí no me sirve de nada decir, el día tal salió Venus. No, espérate. El día tal salió Venus por tal posición del cielo. ¿Ves? O bien, día más cual la estrella polar. Sí, está bien, el día anterior también la viste y el siguiente. Pero ¿en qué posición estaba? Eso es lo que importa. Necesitamos entonces coordenadas espaciales y temporales para hacer astronomía. Las coordenadas temporales se conocen más o menos, es el calendario de Anáhuac. Las espaciales casi no se conocen y de plano en la academia no se manejan. Es por eso que las investigaciones arqueoastronómicas llegan a un límite, tropiezan, no adelantan. Y así llevan ya 2 décadas. Urge que los jóvenes que están estudiando estas cosas se informen. No confíen en los programas educativos en lo que respecta al calendario de Anáhuac y mucho menos en lo que respecta a la descripción geográfica, tanto de la Tierra como del espacio. El solo hecho de decir que tenían una descripción geográfica ya provoca burlas, a pesar de que ahí quedó en las fuentes, quedó exhaustivamente descrita en las fuentes. Entonces es necesario leer directamente las fuentes de Anáhuac. ¿Alguna pregunta? Sí. Sí, aquí Luis Román pregunta, si se tiene un calendario basado en un amplio conocimiento astronómico, ¿eso indica que se tenía algún tipo de escritura especializada para poder darle seguimiento a toda esa investigación? Obvio. Mira, para
poder hacer astronomía tú necesitas primero papel o algo equivalente donde puedas escribir. Segundo, tinta, si es que vas a usar papel, o una cañita para, aunque sea, imprimir un pedazo de arcilla. Tercero, necesitas símbolos, letras, números, etc. Todo eso lo encontramos en Anagua, pero además encontramos libros. Es muy significativo, por ejemplo, que queden 4 códices probados de los mayas y los 4 tratan de astronomía. Estamos hablando de que ese era un tema fundamental. De hecho, no digo que los libros hayan surgido por la necesidad de expresar la astronomía, pero por lo menos fueron un gran detonante del arte de escribir. Además, hace falta transmitir a las generaciones el conocimiento acumulado, porque el movimiento de los astros, sobre todo de las estrellas, es muy lento, muy lento. No puedes resolverlo en una vida, necesitas varias vidas, y si no puedes transmitir ese conocimiento en detalle científico, es decir, con números, con precisión, con ubicación espacio-temporal, pues no estás haciendo nada. Solo con esa capacidad de transmisión puede acumularse conocimiento y entonces salir con soluciones. De manera que desde el principio, desde muy antiguo, encontramos en Anagua una tradición literaria. De hecho, el primer papel que se sepa usado en la tierra se creó en Anagua. No fueron los chinos los que inventaron el papel ya en la era cristiana. No, los anahuacas lo tenían desde mucho antes, y la prueba es que queden representados los códices en los relieves, que se note que había códices en esa época. No lo hacían igual que los chinos, lo hacían diferente de los chinos, pero igualmente papel para escribir. Entonces, la respuesta a Luis Román: había tradiciones, había escuelas, había científicos, había personas dedicadas de toda su vida a esta investigación, y había medios de transmisión. Y por eso es que llegó a haber una ciencia. En la actualidad casi todo eso se ha perdido. Tengan en cuenta que de miles o quizás millones de libros que hicieron los mayas en su historia, queda 3, 4, quizás 5. La catástrofe cultural provocada por la invasión del cristianismo fue mayúscula. Es la mayor catástrofe cultural que recuerda la historia. Pero lo que queda también es importante, interesante, es más que suficiente para por lo menos determinar los aspectos básicos de aquel sistema. A las estrellas le llamaban en agua Citlali, o Citlaltin, si lo quieres decir en plural, las estrellas. Y a los planetas le llamaban Sitzimit, un planeta, o Sitzimime, en plural, los planetas. En el mito del nacimiento de Huitzilopochtli se dice con claridad que él luchó contra 400 estrellas y 5 planetas. Estaba claramente distinguido. No se trataba de que todas las lucecitas en el cielo recibieran el mismo nombre, no. Se sabía muy bien que unas rotan en conjunto, son un marco fijo, y otras se mueven por todo eso creando un bordado. Y sabían muy bien que esos planetas están aquí cerquita y por eso los veo moverse, y ese marco está a distancias enormes. Quiero decirles que la galaxia era un aspecto fundamental de aquella astronomía. No solo porque está recogida en el ciclo de los 5 soles, el ciclo de precesión de los equinoccios es el movimiento aparente de la galaxia, sino por su significado, por su simbolismo. La galaxia como un todo recibía el nombre de Mixcoatl. Mixcoatl. Hoy le decimos vía láctea, o vía de leche, o vía lechosa. Ellos le llamaban serpiente nebulosa, serpiente de nubes, porque forma como una serpiente entre los polos de la Tierra y parece una nube, pero sabía muy bien que no era una nube, era un conjunto de estrellas. Esto lo sabemos porque cuando los códices dibujan Mixcoatl, dibujan la galaxia, las salpican de estrellas. Y quiero decirles algo muy interesante: no solo representan estrellas luminosas, sino que como 2/3 de las estrellas que se pintan en ese marco de la galaxia son oscuras, son negras, casi ni se ven. Y eso a mí me llama la atención. Llevo mucho tiempo preguntándome, ¿será que realmente sabían que hay astros que no podemos ver? No quiero hablar de huecos negros, sino simplemente del hecho de que ahí hay un montón de astros que están más allá de nuestro alcance visual. El hecho es que están representados. Pero no solo eso, más allá de las estrellas, los anahuacas, cuando pintaban el cielo nocturno, pintaban primero las estrellas visibles, después un campo de estrellas oscuras, negras, por completo.
y más allá representaban espirales. Cuando buscamos en la lengua náhuatl encontramos que existe realmente un término que es mimishkoa. Mishkoa, que quiere decir las galaxias, la serpiente de las galaxias. Ese término se usa bastante en la astronomía, forma parte importante de los ciclos y me llama la atención porque a la vista no se ven galaxias. Bueno, a la vista normal. Aquí les quiero hablar de herramientas. Los anahuacas usaban diversas herramientas para medir el cosmos. Una de ellas eran las cuevas astronómicas, que eran cavidades que construían adentro de las pirámides con una chimenea larga, y esa servía como tubo de telescopio. La diferencia es que un telescopio tú lo mueves a donde quieras y ellos más bien esperaban que el cielo pasara por ahí y entonces hacían la medición. Usaban, digamos, como unas especies de X de madera que se movían así para marcar alturas de horizonte. Es probable que tuvieran marcas por algún dibujo que ha quedado por ahí. Usaban también medidores portátiles de sombra cenital, de paso cenital. Asociados a estas cuevas que les digo, han aparecido también muchos espejos parabólicos. Y esto, planos también, pero sobre todo muchos espejos parabólicos. Y esto llama la atención, primero porque una sociedad fabrica espejos parabólicos y segundo porque aparecen a veces hasta en docenas asociados a las cuevas de observación cenital. No estoy diciendo que hicieran telescopios en el sentido moderno, pero ahí están esas cuevas con ese cañón prototelescopio y por otro lado en enterramientos cercanos aparecen los espejos parabólicos. Es de ese tipo de hallazgos incómodos en el México antiguo que de pronto el arqueólogo dice, bueno, mejor lo dejamos ahí en el sótano. Esas cosas generalmente no se exponen en los museos. Algo que les quería decir también es que la tecnología para el estudio del universo no es solo física. También se puede educar la percepción, tanto en su aparato sensible exterior, es decir, la vista, como en el aparato interno o la capacidad de manejo de datos. Se puede educar la percepción para ver más allá. Los sacerdotes de Anáhuac, los tonalpauques, eran los encargados de hacer la astronomía y por eso recibían el nombre de tonalpauque, que quiere decir contadores de días. Los sacerdotes realizaban prácticas para el acrecentamiento de la percepción. Y una percepción acrecentada definitivamente puede percibir mucho más y mejor, y además puede relacionar de mejor manera los datos que una percepción cotidiana. Este es un tema que se ha estudiado muy poco, paradójicamente es muy fácil de estudiar, pero requiere práctica. Si uno no tiene esa práctica, uno ni siquiera sabe reconocer esa práctica en los demás. Entonces, si me permiten, esto quisiera hablarlo en otro momento, y es el manejo de sustancias psicoactivas para ampliar los recursos sensoriales y los recursos de organización de la información, deducción, etc. Porque a eso es lo que hacen las sustancias psicoactivas, estimulan esas facultades. Yo no puedo descartar que los anahuacas entrenaran personas directamente para ver galaxias. No puedo decir que eso no esté dentro de nuestras facultades perceptuales hasta que se me pruebe que no está. El hecho de que la mayoría de la gente no pueda hacerlo no significa nada. La mayoría de la gente no ha inventado una palabra en su vida y eso no significa que no hablen. ¿Ves? Entonces las evidencias son las que hablan. Yo les digo que sabían distinguir estrellas de planetas y sabían distinguir el conjunto de las estrellas como galaxias de otros conjuntos de estrellas a los que también llamaban galaxias. A mí me parece sofisticado ese conocimiento porque la cultura occidental llegó a tenerlo a principios del siglo XX. A principios del siglo XX no se sabía que hubiera varias galaxias en la cultura europea. Si en México no lo sabían, ¿por qué tenían un plural para la palabra galaxia? Esa es la pregunta que me hago. ¿Alguna otra cuestión? Sí. Sobre el significado de México, el ombligo de la luna, ¿por qué no el ombligo del universo o de la Tierra? ¿Por qué? Sí. Mira, ombligo no solo significa el órgano. Ombligo quiere decir centro. Y esa raíz chic, de chicli, ombligo, se asociaba con el sol, no con la tierra. De manera que
Cuando ves que aparece el ombligo en el simbolismo, se están refiriendo a características solares, de hecho al plexo solar. Así se llama incluso en la cultura occidental. Cuando se opone esa raíz Shik con el término para luna, que es Mestli, el resultado es Sol-Luna. Y entonces estamos hablando de un alineamiento cenital. En la astronomía anahuaca y en toda la astronomía de la antigüedad, la luna representa a la Tierra como astro. Así que cuando se decía, por ejemplo, Tlaltecutli, la señora de la Tierra, o el señor de la Tierra porque es doble, se estaban refiriendo al planeta astronómicamente, pero cuando lo referían en un códice, no dibujaban a la Tierra como planeta, sino dibujaban a la Luna. La Luna era su representante. ¿Por qué? Porque la palabra Tierra o el concepto de Tierra también puede referirse a la superficie, al terreno, a lo que tú quieras. La misma ambigüedad encontramos en español. Cuando dices Tierra, ¿a qué te refieres? ¿A un terreno? ¿A un planeta? Entonces, para evitar la ambigüedad, los anahuacas marcaron a la Tierra como planeta a través de la Luna. Cuando hablamos de el eje Luna-Sol, nos estamos refiriendo al paso del Sol por el centro, por el cenit de la Tierra. Es decir, a la mayor altura que puede alcanzar el Sol. Eso crea una columna completamente vertical que marcaba el inicio o el momento en que el año toma nombre. Ahora, quiero volver al tema de Mexico Tenochtitlan. Si hay alguna persona de la tradición escuchando, probablemente le hayan dicho que en realidad México se compone de Metl más Xictli, el ombligo del maíz. Y esto es un concepto que tiene mucho sentido también, porque el maguey tiene un ombligo, en ese ombligo se crea el licor, y el licor era emblema de la trascendencia. Sin embargo, en el caso específico del nombre de la ciudad de Mexico Tenochtitlan, la raíz no es Metl, sino Metz. Y cuando sustantivo Metz es Mestli, que significa luna. Por eso es que todo indica que esta ciudad se fundó en un paso cenital del sol. No se fundó con la cosecha del maguey, sino en un paso cenital del sol. Lo que está marcado por la oposición Mestli, Xictli, sol, luna. ¿Qué pasa cuando uno es una raíz del náhuatl terminada en una consonante aspirada a otra que empieza por una consonante aspirada? No puedes pronunciar ambas. Se mantiene la dominante, que en este caso es SH. Por lo tanto, en la pronunciación Mexictli ya tienes implícito Mestli, Xictli. No debemos hacer un corte automático por el solo hecho de que no veamos esta parte de la raíz, la TS. Esto se llama elisión, es un fenómeno común en náhuatl, por otro fenómeno que se llama eufonía o la necesidad de representar bien el sonido. Si quieren, continuamos este tema de las etimologías en una clase dedicada al náhuatl, pero es importante para la identidad traducir correctamente las cosas. Luego, que una palabra me recuerde por su sonido a otra no significa que su origen sea esta otra. Digo, por ejemplo, soldado. Eso no significa que su origen etimológico sea un sol y un dado. No tiene nada que ver. El sonido se parece, pero es una convergencia, no es una causalidad. ¿Alguna otra cuestión? Sí. ¿Quiénes eran los encargados del estudio de la geografía y su relación con la astronomía? Eso ya lo adelanté. Los encargados se llamaban tonalpouques. Bueno, lo voy a poner primero en singular. Tonalpouqui, es decir, el astrónomo. Si a esto lo cambias, este sufijo, ¿por qué? Saltillo, es decir, los astrónomos, calculadores de tonales. Pouqui o pouque significa los que calculan tonales. Ellos no solo medían el tiempo en abstracto y el paso de los astros, sino también la superficie de la Tierra reflejada en el cielo. Así que aquella astronomía tenía franjas, vigesimales por cierto. El sistema completo de franjas en su primer módulo generaba 400 rombos, eran 20 por 20, eso se llamaba censo mamatlat. Si quieres este dato más específico, después platico contigo y te paso los términos.
El censo Mlamatlat era como unas coordenadas para poder ubicar el paso de los astros. Por supuesto que esas coordenadas se reflejaban en el cielo nocturno. Puede que incluso usaran redes o algo así para hacer la observación por algunos dibujos que he visto en los códices. Y ese sistema de coordenadas se reflejaba a su vez sobre la Tierra, generando latitudes de valor calendárico. Cuando estudiamos calendario, y los que ya lo han estudiado lo saben, el calendario se cargaba no solo en el día del paso cenital, sino que ese día representaba físicamente una latitud. Estaba ahí donde se unen Veracruz y Tabasco. En ese punto geográfico se cargaba el año. Así que lo mismo que puedes observar en la extensión del tiempo, lo observas en la extensión del espacio. Se cruzan. Y en esos cruces se dan los fenómenos calendáricos y astronómicos importantes para los anahuacas. Por eso les decía y empecé hablando de las unidades de medida, de las herramientas de medición, porque tienes que dominar el sistema simbólico de medidas de los anahuacas para entender cuáles eran los momentos significantes para ellos. ¿Alguna cuestión? Sí. Sí. ¿Cómo delimitaban el territorio? El territorio anahuaca era una cuenca cultural que se iba haciendo más tenue a medida que se extendía. Así que tiene un foco, ya les dije, en la zona de Veracruz, Tabasco. Y a medida que se extiende se va haciendo más y más y más débil, pero de manera gradual e indefinida. En realidad Anáhuac representa, ya les he comentado, quiere decir continente. Entonces, en teoría abarcaba todo el continente americano, en particular la parte centro y norte. Ahora, desde el punto de vista político, no había límites rígidos como hoy, porque no tenían civilizaciones vecinas. Las fronteras políticas las marca el vecino, no las marca el propio país. Es la resistencia que le pone el vecino. Ya no puedo expandirme porque el vecino no quiere. Bueno, esa es mi frontera. ¿Ves? Eso no pasaba con los anahuacas. Sí había fronteras entre los estados, pero eran fronteras, bueno, eran políticas obviamente, pero tenían una función más bien económica. Es decir, a ver, hasta donde llega el río es mío, de ahí para allá es tuyo, porque si no, esto no nos vamos a entender de quién es la cosecha, ¿comprendes? Pero no tenían tanto peso en la vida política como las actuales fronteras, justamente por la falta de vecinos. Esto es un tema aparte de la astronomía, pero es un tema que merece estudio. ¿Cómo concebían el territorio? ¿Cómo representaban el mapa? Recuerda siempre que los mapas en esa época se orientaban con el este hacia arriba. Así que si observas los códices, trata de poner el este hacia arriba, imagínate qué pasa. No pienses en el mapa actual de México, túmbalo, tienes que acostarlo. No pienses, por ejemplo, que el Caribe está para allá. No, el Caribe estaba para allá. Esas son cosas que importan cosmológicamente. Y encontramos mucha, digamos, descripción simbólica del territorio del mapa a la llegada de los españoles, porque ahí fue cuando los anahuacas se enfrentaron con una potencia en la frontera, que era la frontera del Caribe. Esto quedó muy bien descrito en los libros de Chilam Balam. Constantemente se refieren a este punto. Es un tema que no ha sido estudiado, la descripción geográfica de su territorio. La siguiente, por favor. Sí. ¿Hay textos prehispánicos que describan las fases de la luna y la rotación de la Tierra? ¿La fase de la luna ahí? Y la rotación de la Tierra. Rotación. Ah, ya. Mira, las fases de la luna y el movimiento del ciclo de la luna completo quedó reflejado en un glifo, en un paquete de glifos, se llaman glifo G, en las estelas mayas de cuenta larga. Es decir, además de escribir la fecha y de describir 2 o 3 elementos más, aquí clavaban el ciclo de la luna de un modo bastante especial, porque en vez de calcularlo en 29,5 días, lo calculaban en veintenas, y el déficit resultante. Es un tema complejo, es un tema que todavía hoy está en estudio, aunque ya hay bastante avance con ese punto. Sí reflejaban, por supuesto, los ciclos de la luna, glifo G de las estelas de cuenta larga, pero además la luna aparece en los códices, donde quiera vas a ver el dibujo de la luna, ya sea representando el acto de parir, la gestación, o representando ciclos, fiestas, rituales asociados a la luna. Por supuesto, los anahuacas representaban a la luna, sin embargo, su calendario no era lunar. Los calendarios lunares tienen meses de aproximadamente 30 días. El calendario gregoriano tiene un origen lunar, aunque tiene una medida solar, pero sus meses siguen reflejando un origen lunar.
El calendario en Anahuac no. Cuando te encuentras meses de 20 días, eso es una duración típicamente solar. Ahí no, eso no tiene que ver con la luna. Así que sacamos también del prejuicio de que aquel calendario era agrícola. No. Que yo use un calendario para hacer agricultura no significa que ese calendario sea agrícola o tenga un origen agrícola. Si hay algo no agrícola en este mundo es el calendario de Anahuac, por supuesto. Esa profusión de ciclos, esa exactitud no se necesita para hacer agricultura. Y hay otra cosa todavía peor. El calendario de Anahuac a la primera no te dice por dónde va la luna. Eso es caótico para un agricultor. Había una cuenta lunar aparte que se llamaba Mes Powali, la cuenta de las lunas, con la cual se guiaban los agricultores y se guiaban también los sacerdotes, pero digamos que se mantenía aparte esa cuenta. Así que, repito, sacamos de la idea de que era un calendario agrícola. Esto no es cierto. No es un calendario que quedara reflejado en los campos, quedó reflejado en los palacios, en monumentos que representan alto estatus. Es un calendario eminentemente intelectual y se creó por curiosidad científica, por la necesidad de entender cómo funciona el universo. ¿Alguna cuestión más? Y con esto terminamos. Hay un montón de preguntas que surgieron, pero hay una por aquí que me llamó la atención. ¿Qué hay de la relación 13 de agosto de 3114, supongo que sí, antes de la era cristiana, sí, la creación? Mira, 3114, 13 de agosto es una fecha aventurada por 4 investigadores desde fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y principios del siglo XX. Es una fecha que ya tiene más de un siglo. Después de eso han surgido otras, pero por supuesto a los estudiantes en la facultad les enseñan la primera fecha que surgió como si fuera definitiva y se queda. No, después de eso ha habido más de 100 correlaciones, porque esta correlación del 11 al 13 de agosto de 3114 a.C. no satisface los hechos arqueológicos, no cumple con ellos. Si aplicas esa correlación vas a quedar mal con un montón de hechos. Entonces, y también incumple un principio científico, que es que tú solo puedes pasar de la fase meramente hipotética a la fase teórica si tienes por lo menos 2 elementos que coinciden en una misma conclusión. Pero la fecha del 13 de agosto de 3114 se basa en un solo elemento. Hay un solo documento que la insinúa, y ese documento, cuando yo lo analicé con calma, vi que estaba mal leído. En otras palabras, es una fecha que la mayoría de los científicos en su investigación personal no usan. Yo siento que es una pena que se les siga enseñando a los muchachos, porque les da una imagen como si ya todo estuviera y por ahí se van. Y resulta que están dejando un hueco investigativo detrás. Si quieres le dedicamos un tema entero a la cuenta larga, vale la pena, para trabajar un poquito más esa fecha. Quiero decirte que la consecuencia de 13 de agosto de 3114 a.C. es el 21, el 20 y pico de diciembre del 2012, otra fecha que se sacaron de la manga. Las cuentas mayas y las cuentas de Anahuac hay que basarlas en lo que dicen las fuentes, no en lo que dice una persona. Si esas personas se basó en la fuente, mi respeto, pero ¿sabes qué? Cuando hicieron eso todavía no había suficiente investigación arqueológica como hoy. Hoy hay muchísima más investigación y las fuentes están diciendo otra cosa. Con esto nos quedamos. Les agradezco que estén ahí. Hemos tocado un tema que es bastante fundamental para entender Anahuac, astronomía y arqueoastronomía. Si están estudiando, les sugiero que se interesen por ese tema, porque vale la pena para hacer tesis y demás. Es un tema que está apenas en sus albores, apenas está empezando a descubrirse el alcance de la astronomía mesoamericana, Anahuac. Gracias por estar ahí. Nos vemos en 5 días. Suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones. Así no te perderás ningún video.